Bienvenido a la Corporación Te Acompaña, Compartamos Cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Rancagua, para acompañarte en tu casa y que nos cuidemos entre todos. Soy Daniela Cortés, profesora de Artes Visuales y artista visual de la ciudad de Rancagua, profesora encargada del taller de Artes Visuales para niños y jóvenes de Casa de la Cultura, y en esta ocasión vamos a realizar la ilustración de un colibrí, como lo que tengo acá. Esta ave podemos comentar que es una ave muy mística, es una ave que tiene un significado espiritual muy fuerte y habita en gran parte de nuestro territorio nacional. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos aquí la ilustración original en la cual nos vamos a basar, y en una hoja vertical de bloc vamos a comenzar a realizar el dibujo de esta ilustración, que en ningún caso vamos a decir que es una ilustración científica o naturalista, sino que es más bien una ilustración de fantasía, pero que se basa en un ave como es el colibrí. Lo primero que vamos a realizar va a ser más o menos 1, 2, en la tercera parte superior de la hoja de bloc. Si dividimos en tres partes iguales, en la parte superior derecha vamos a trabajar una línea diagonal que va a corresponder al radio de un círculo que vamos a hacer. Esta línea diagonal tiene que medir aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Aproximadamente 5 centímetros, y luego de hacer esta línea vamos a dibujar un círculo más bien medio ovalado. Es un poco más chato en la parte superior. Luego vamos a hacer una línea desde esta línea diagonal hacia abajo, hacia el lado izquierdo, pero que sea un poco más curva, una curva abierta. Esta va a ser como el eje central o la columna vertebral de nuestra ilustración, de nuestra ave. Y vamos a ver que dentro del cuerpo, hasta donde va a estar la cola, tenemos una cabeza. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cabezas aproximadamente. Entonces podemos decir que el largo del cuerpo del colibrí, de cabeza a cola, son 5 cabezas en total. Ahí estamos viendo el concepto de proporción. Ahora vamos a realizar desde este círculo que tenemos aquí arriba, vamos a realizar una línea desde el lado izquierdo del círculo, una línea curva cerrada que va a llegar hasta, tenemos 1, 2, 3, hasta la tercera cabeza con media cabeza más, una línea curva que vamos a continuar y se va a ir hacia el círculo. Entonces nos queda esta forma, que mide en relación a la cabeza 1, 2 y media cabeza. Posteriormente, en la parte inferior de esta forma vamos a realizar las líneas que nos van a servir como líneas de encaje para la cola. Vamos a hacer esta figura. Posteriormente vamos a hacer el pico. El pico va a tener aproximadamente de largo el mismo largo de la cabeza. Entonces podemos marcar aquí 5 centímetros, y abajo vamos a realizar una línea con una curva abierta, y luego arriba hacemos otra línea que va a ser paralela, que se van a juntar en la punta. Luego vamos a hacer 2 marquitas aquí y vamos a sacar una línea hacia la punta, una línea hacia la punta, y vamos a oscurecer aquí
una zona del pico que va a ser más oscura. Luego vamos a dibujar a la misma altura del pico, un poco en diagonal, vamos a dibujar el ojito del colibrí. Entonces vamos a hacer una línea diagonal y aquí vamos a hacer un óvalo y le vamos a hacer una oscuridad hacia adelante y una oscuridad hacia atrás, como una puntita. Ahora vamos a borrar las líneas que no debiesen estar, que fueron líneas guía. Como por ejemplo la primera línea diagonal que nos sirvió para dibujar la cabeza. Vamos a borrar también estas líneas, esta línea que pasa por el centro del cuerpo hasta la cola. Y ahora vamos a limpiar, sacamos los restos de goma y vamos a ver, teníamos aquí una cabeza, aquí otra cabeza. Vamos a ver que entre 1, 2, 3, entre la segunda y tercera cabeza, vamos a sacar una línea en diagonal que va a medir desde aquí, desde esta zona, como de la mitad del círculo hacia arriba, va a medir, vamos a ver, todo lo vamos a medir con cabezas. Dijimos que la cabeza mide 5 centímetros aproximadamente, entonces esta alita va a tener 1, 2 cabezas y un poquito más, quizás un poquitito más de 2 cabezas. Entonces marcamos ahí la línea y ahora alrededor de esta línea vamos a hacer una curva y otra curva y se cierra ahí. Y ahí nos queda la forma inicial de lo que va a ser la alita de este colibrí. Ahí. Vamos a borrar ahora la línea del centro. Vamos a borrar la línea del centro que pasa por el medio de esta alita. Y también la línea del cuerpo que se alcanza a ver aquí, que debería, como pasa por detrás del ala, no se ve. Posteriormente voy a hacer a partir de la cabeza una línea diagonal. Aquí voy a hacer una vertical y una curva y ahí voy a dejar marcado donde va el ala que está por detrás del cuerpo y el ala de la primera aleta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hacer que este colibrí se vea un poco más realista. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes recuerden que no, en toda esta etapa no tienen que cargar el lápiz, como lo hemos dicho en todas las sesiones. Vamos a comenzar desde arriba y aquí vamos a unir cabeza con cuerpo y vamos a borrar inmediatamente entonces esta línea circular, que era parte del círculo inicial que dibujamos. Posteriormente voy a seguir por detrás del ala y aquí voy a unir cuerpo con cola con una línea diagonal. Ahí. Enseguida aquí voy a redondear un poco. Voy a redondear un poco y también voy a borrar esta línea muy dura, muy diagonal que había quedado, muy recta. Y ahí ya tenemos más o menos formado lo que es el esquema del cuerpo y la cabeza y del colibrí. Ahora vamos a partir dibujando, haciendo dentro del ojo otro óvalo más pequeño, igual que el óvalo del ojo, y aquí vamos a dejar marcado una zona de reserva y vamos a oscurecer alrededor, dejando el borde en blanco. Esa va a ser una zona de reserva. Entonces, inmediatamente trabajamos el brillo, el ojo, para que le dé vida y nos dé motivación de seguir trabajando esta ilustración. Enseguida vamos a dibujar
las zonas de distintos colores que tiene el colibrí, tanto en su cuerpo como en su carita. Aquí vamos a tener una zona a partir del rayado del ojo hacia atrás. Va a ser como que se va a esconder ahí debajo del ojo. Ustedes recuerden no cargar el lápiz. Yo voy a cargar para que puedan alcanzar a ver. Marcamos eso. Esta zona después va a ser verdosa. Aquí arriba en la cabeza vamos a hacer una zona como un óvalo que va a ser una zona de luz. Después, desde aquí, desde el centro, de esta forma que hicimos debajo del ojo, vamos a bajar, vamos a pasar por debajo de la alita y vamos a llegar al final del cuerpo. Toda esta línea la vamos a sustituir por una línea que tenga, que sea así como con plumas, porque esto después van a ser puras plumitas. Vamos a trabajar texturas para hacer plumaje. Posteriormente vamos a hacer aquí una parte del cuerpo. Vamos a marcar desde esta línea que hicimos recién, la vamos a prolongar hacia abajo, vamos a cerrar aquí y luego subimos y unimos con la guatita. Aquí redondeamos para que no quede tan duro las líneas y vamos a sacar aquí, van a verse muy difusas lo que son las patitas del colibrí. Hacemos unas líneas y hacemos 3 deditos y aquí hacemos otra que vaya hacia el centro. Ahí ya tenemos las patitas del colibrí. Ahora vamos a dibujar las plumas de la cola y vamos a ver que vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer estas 5 marquitas y vamos a partir por la que está en el medio. Entonces desde aquí yo voy a bajar con una línea diagonal, aquí voy a hacer una curva y me voy a ir hacia arriba angostando un poco. Luego hago lo mismo aquí al lado, voy hacia arriba y luego aquí. Posteriormente hago lo mismo para el otro lado, una línea así y una línea ahí. Y luego borro la línea que me sirvió como guía para hacer la cola. Vamos a borrar aquí hacia arriba. Ahí. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 plumas. Ahora vamos a ver la línea superior hacia abajo y aquí vamos a marcar una forma así. Vamos a como a dividir el alita un poco con una línea media curva. Y aquí vamos a dibujar una zona que va a tener brillo. Y continuamos entonces trabajando ahora las alitas de, las plumas de esta ala que está por encima del cuerpo. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Esta línea recta la vamos a cambiar por una línea que va a ser así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enseguida vamos a dibujar una pluma aquí y otra acá y otra acá. Llegamos hasta donde habíamos delimitado como la mitad del ala, siempre manteniendo la orientación o la dirección diagonal. Y aquí vamos dibujando entonces las plumitas de la alita de este colibrí. ¿Sí? Recuerden siempre no marcar demasiado el lápiz. Yo lo cargo, insisto, para que ustedes puedan ver. Luego vamos a marcar acá. Desde el centro vamos a hacer una línea ahí, acá, hacia abajo. Y vamos a ir haciendo aquí una pluma, otra pluma, otra pluma, otra pluma, otra pluma y finalizamos. Luego borramos
las líneas que nos sirvieron de guía, líneas de encaje. Y ya podríamos decir que tenemos realizado nuestro dibujo, todo lo que es la parte lineal de la ilustración de nuestro colibrí. Dejamos definido algunas zonas de luces, como en la cabeza y en la alita, y vamos a comenzar a pintar entonces con las primeras capas de color. Antes de hacer eso, en mi caso, y si ustedes también lo quieren hacer, lo pueden hacer, vamos a bajar un poco la intensidad del lápiz grafito, que se note muy poquito, para que no nos ensucie los colores que vamos a utilizar. Borramos un poco por acá. La idea es que se note, pero muy bajito, muy clarita la intensidad del oscuro del grafito. También por acá. Y lo único que podemos mantener es el ojo, que el ojo es oscuro. Ahí, ya. Entonces vamos a comenzar a dibujar, a pintar. Primero vamos a partir con un color amarillo y vamos a partir pintando. Vamos a modificar una parte aquí que había olvidado. Del pico vamos a prolongar así hacia el cuerpo. Esa va a ser la forma de unión. Entonces borramos ese trocito del círculo que se alcanzaba a ver. Vamos a partir pintando primero toda esta zona de la guatita del colibrí y vamos a dejar al centro aquí una zona más clara. Entonces vamos a ir pintando de esta forma. Vamos a tomar el lápiz desde atrás, vamos a ir con un barrido suave, primero con un barrido suave, sin cargar demasiado el lápiz, por eso lo tomo en forma acostada. Dejo en zona de reserva esta zona del centro. Aquí estoy aplicando el concepto de luz y sombra para dar volumetría. Ahí. Enseguida voy a dar, ya terminé con esta capa de amarillo, primera capa. Voy a dar una primera capa a esta manchita de aquí, dejando un poco más clara la zona siempre del centro. Entonces voy a dar una primera capa con verde, dejando en reserva la zona del centro. Y en la zona del centro le voy a poner un poquitito de amarillo. Luego voy a tomar el color celeste, un color celeste, y voy a partir redibujando la parte del cuerpo, voy a borrar esta línea diagonal que no había borrado, me había olvidado. Voy a dibujar acá, a redibujar toda esta zona que va a ser azulada en el pajarito. Aquí recuerden que tengo una zona de reserva y voy a pintar tomando el lápiz más de atrás en forma recostada una primera capa. Voy a dar una primera capa dejando en blanco la zona de reserva. La primera capa recuerden que es muy suavecita a toda la parte superior del cuerpo. Y me voy a proyectar un poquitito hacia la cola. Enseguida voy a hacer lo mismo en esta ala y en esta alita. Voy a partir desde la parte superior dando una primera capa con el lápiz celeste, dejando en reserva esa zona que dejé para que fuera blanca. Voy pintando esta primera capa en función a la forma de la alita, muy clarita, muy clarita. Y aprovecho también de pintar en función a la forma las plumas del ala, las plumitas del ala, con líneas. Aquí puedo usar achurado para hacer
esta parte del pintado. Recordemos que estamos trabajando con lápices de colores a palo, un material que está en la mayoría de los hogares. Si no tienen celeste, pueden usar el azul sin cargarlo, muy suavecito. Ahí tenemos entonces la primera capa de la alita que está por encima. Y ahora vamos a pintar la alita que está atrás. Vamos a dibujar entonces las plumas. Vamos a dibujar las plumas con una línea curva y vamos a pintar un poco. Ya tenemos la primera capa de las alas del cuerpo y todavía nos queda la cola. Con un poquitito de naranjo vamos a dar una suave pintada a las patitas. Y vamos a tomar un lápiz morado. Si no tenemos morado, podemos hacerlo primero con azul, o no, primero con rojo y luego encima le pintan azul. Entonces ahí la mezcla les va a dar el morado. Vamos a marcar el dibujo de las plumas, primero, de la cola, el dibujo de las plumas de la cola, los remarcamos con morado. Ya enseguida vamos a pintar una primera pluma con una capa muy suave que vaya en función a la forma, es decir, que siga la misma forma de la pluma, el pintado. Hago lo mismo con la que sigue, con la del medio también. Pinto muy suavecito con la siguiente. Y luego la siguiente. Entonces ahí ya podríamos decir que tenemos la primera capa de colores de nuestro colibrí y nos quedaría pendiente todavía dar la luz y la sombra. Nos quedaría pendiente trabajar las texturas, todas las texturas, y quizás podríamos hacer otro elemento como una flor en la parte inferior, que lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces nos vemos la próxima sesión. Que estén muy bien. Espero que les haya gustado este video realizado para la programación digital formativa de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua. En esta sesión trabajamos la ilustración de un colibrí que quedó con la primera capa de lápiz de color. Vimos el concepto de proporciones, también vimos el concepto de luz y sombra. Entonces, para la próxima sesión nos queda pendiente todavía intensificar el tema de la volumetría, de la luz y la sombra, dar texturas y quizás añadir otro elemento como una flor para complementar la composición. Espero que les haya gustado y los invito a averiguar más sobre esta ave que habita la mayor parte de nuestro país y que tiene un fuerte significado espiritual. Que estén muy bien. Chao.